el pueblo debe de estar bajo santidad cuando llega a compartir los diezmos que le lleva al Señor a su casa con Dios. El pueblo no puede vivir una vida deliberada. Dios es un Dios de orden. Los alimentos que el pueblo de Dios tiene que comer, puede comer, Dios se los menciona a través de su palabra. Hay alimentos que el pueblo de Dios no puede comer porque son alimentos inmundos. Porque son alimentos inmundos. Luego comerás hasta quedar satisfecho, dice el Señor, en la presencia del Señor tu Dios, y celebrarás con todos los de tu casa. No descuides a los levitas, dice el Señor. En este caso, Dios le está hablando al sacerdote. Dios le dice al sacerdote, no descuides a los levitas. No descuides a los levitas, le dice el Señor al sacerdote. No descuides a los levitas de tu ciudad, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Los levitas no reciben asignación de tierra. ¿Qué le quiere decir Dios al sacerdote? Los levitas son sostenidos por Dios. Dios los alimenta, Dios los sostiene. El sacerdote debe de estar al pendiente del alimento del levita. Por eso Dios le dice, no lo desampares, no lo abandones. Todas las necesidades del levita las va a suplir Dios. El sacerdote tiene que estar consciente de esto en el momento de que Dios le entrega casa y altar. En el momento de que Dios le entrega casa y altar. El sacerdote no puede descuidar al levita. Dios es claro cuando nos habla de su casa y de su altar. Cuando nos habla del levita y del sacerdote. Cuando nos habla de los diezmos que deben de ser llevados a la casa del Señor. El libro de la ley tiene todo lo que Dios quiere que se haga en su casa y en sus altares. La palabra de Dios no debió ser malinterpretada. La palabra de Dios no debió ser malinterpretada. Dios es responsable cuando le entrega casa y altar al sacerdote. Así como Dios envía alimentos a su casa, de esta misma manera Dios envía para que los biles de esta casa sean pagados a tiempo. Dios es responsable con todo lo que le pertenece. La palabra de Dios jamás debió haber sido malinterpretada. La palabra de Dios jamás debió ser malinterpretada. Los diezmos que Dios le pide al pueblo que lleve a su casa, este 10% es en alimentos. Dios es tan específico con el pueblo que Él le explica qué éste debe de hacer si el lugar de adoración le queda muy lejos. Dios le dice, vende los alimentos
Y luego cuando llegues al lugar de adoración, en un lugar cerca, allí vas a comprar los alimentos que tú desees llevar a la casa del Señor. O sea que Dios le dice, claramente lleva alimentos a la casa del Señor. Lleva alimentos a la casa del Señor. Dios le explica qué alimentos el pueblo. Dios le explica al pueblo qué alimentos debe de llevar a su casa con claridad. Así como Dios es responsable con el alimento de su casa, de igual manera Dios es responsable con todos los biles que se tienen que pagar en la casa del Señor. Cuando el sacerdote obedece a lo que Dios le dice, Dios provee. Dios provee. Dios provee. Dios sustenta su casa y su altar. Cuando el sacerdote es responsable con aquel altar, aquella casa que Dios le entrega. Cuando el sacerdote es obediente al mandato de la ley, Dios de igual manera sustenta, mantiene a este sacerdote porque le es fiel. Como único Dios se aleja de una casa y de un altar es cuando hay desobediencia. Es cuando se atribuyen. Es cuando se atribuyen. Cuando se atribuye la obra de Satanás en los altares que están llamados a trabajar bajo la esencia de Dios. Cuando en estos altares se le entrega el honor a Satanás con las prácticas que se hacen, en este momento Dios se aleja. Dios no tiene nada que ver con la idolatría, con la mentira. Dios le dice al sacerdote, ten cuidado, no descuides a los levitas, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Como las demás tribus.